vamos a calcular en dos ejercicios el cálculo de la derivada direccional, pero ahora aplicando no la fórmula de coseno seno, que es por definición, sino aplicando la propiedad del gradiente. Es decir, en ambos casos vamos a hacer el cálculo de la derivada de u respecto de s, que sería la dirección indicada por este vector, como el producto escalar entre el vector gradiente por el vector unitario en la dirección y sentido del vector b. Vamos primero por el gradiente de u. Para calcular el gradiente de u vamos a calcular las derivadas parciales respecto de x. Acá tenemos e a la u, que es e a la u por u'. Acá colocamos u' por e a la u. Respecto de x, el segundo término no interviene. La derivada parcial respecto de y, lo mismo e a la u por u', o sea que va a ser x por e elevado a la x y. El segundo término ahora sí interviene, va a ser más la constante z. La derivada de u respecto de z, primer término no interviene, el segundo término va a ser simplemente y. Ahora lo que vamos a hacer es evaluarlo en el punto m, a las tres derivadas. Entonces acá vamos a colocar, bueno, los puntos son, las coordenadas son 1, 1 y 1, o sea que va a ser simple, porque acá va a quedar 1 por e elevado a la 1. Eso es e. Y acá igual va a quedar 1 por e elevado a la 1, va a ser igual a e, más z, que es igual a 1. En este caso, y, bueno, y vale 1. Entonces ya tenemos ahí los tres primeros factores de los componentes del vector gradiente, que ahora podemos trazar acá. El vector gradiente en su expresión vectorial va a ser igual a e por el versor y más e más 1 por el versor j más 1 por el versor k. Este sería el formato vectorial. Podemos expresar también el gradiente en su formato de indicar los números de dirección. O sea, va a ser e, punto y coma, e más 1, punto y coma, 1. Son dos maneras de decir exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer en esta columna, vamos a calcular el vector unitario SU. Tenemos en cuenta que el vector B no es de módulo 1, entonces lo vamos a normalizar. Para normalizarlo vamos a calcular el módulo del vector B, que es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. El módulo del vector B vamos a tener 4 más 4, 8 más 1, 9, va a quedar raíz cuadrada de 9. Entonces el módulo es igual a 3. Para calcular el vector unitario, a este B unitario lo vamos a llamar, para ser coherente con esta notación, SU, y va a ser igual a, lo vamos a expresar en este formato, entonces va a ser 2, que es el componente en X, dividido 3, menos 1 sobre 3, y 2 dividido 3. A continuación, con toda esta información sacada de las derivadas parciales y con el cálculo de la derivada del número de dirección del vector unitario, vamos a completar esta fórmula. O sea que de acá con todo esto, vamos a subir, a completar la fórmula inicialmente trazada. O sea que acá vamos a tener e más 1, 1. E más 1, 1. Producto escalar. Y acá vamos a poner 2 tercios menos 1 tercio, 2 tercios.
El producto escalar de dos vectores, como ya lo dijimos, es la suma del producto de los componentes homólogos. Por lo tanto, acá nosotros vamos a hacer 2/3 de E más, en realidad menos porque esto es negativo, menos 1/3 de E más 1, entre paréntesis. Bueno, yo estoy invadiendo la parte del otro ejercicio que seguramente lo voy a borrar. Y por último, 1 por 2/3, o sea, más 2/3. Ponemos el igual acá y nos va a quedar 2/3 de E, acá vamos a aplicar la propiedad distributiva, nos va a quedar menos 1/3 de E, o sea, cambia el signo de todo lo que tenemos dentro del paréntesis, menos 1/3 más 2/3. Acá estos dos términos son semejantes y estos dos también son semejantes, entonces vamos a tener 2/3 de E menos 1/3 de E, nos va a quedar 1/3 de E. Podemos expresarlo como E sobre 3. Y acá vamos a tener menos 1/3 más 2/3 va a ser igual a más 1/3. A todo esto nosotros lo podemos expresar como E más 1 dividido 3. Bueno, este es el resultado de la derivada direccional de esta función en el punto de coordenadas 1, 1, 1, un punto que está en el espacio, respecto a la dirección indicada por, dirección y sentido indicado por este vector. Fíjense que E más 1 sobre 3, según lo que dijimos, es el valor de la derivada direccional. Esto no nos asegura de que ese valor sea el máximo. ¿Cómo hacemos para calcular el valor máximo de la derivada direccional? Bueno, lo que estuvimos viendo antes, lo que tenemos que hacer para recordar un poco el tema, es el cálculo del módulo del gradiente de U. El gradiente de U va a ser igual a la raíz cuadrada de E al cuadrado más E más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso. O sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Si desarrollamos esta expresión, vamos a tener E al cuadrado, acá tengo el cuadrado de un binomio cuyo desarrollo es el trinomio cuadrado perfecto, entonces va a quedar E al cuadrado más 2E más 1, todo esto que tengo acá es el desfactoreo de ese cuadrado del binomio, más 1. Entonces acá nosotros en definitiva vamos a tener que el gradiente de U, vamos a tener E cuadrado más E cuadrado, 2E al cuadrado, son homogéneos. Luego vamos a tener más 2E más 2. Bueno, podríamos, si quisiéramos sacar para entregar la expresión de una forma más, más compacta, sacar factor común 2, factor común de E cuadrado más E más 1. De todos modos, a eso no podemos ya lograr una expresión menor. Este valor, si nosotros lo calculamos, o sea, 2,71 elevado al cuadrado más 2,71 más 1, todo eso multiplicado por 2 y sacado la raíz cuadrada, seguramente va a ser mayor a E más 1 sobre 3. ¿Por qué? Porque esto nos está indicando el valor máximo. Esto es el valor máximo de la derivada direccional. Bien, ahora vamos a pasar al otro ejercicio.
Bien, ahora tenemos esta otra función. También piden calcular la derivada direccional, ahora en el punto de coordenadas 1, 2, menos 2, según la dirección que viene indicada por este vector S. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula, luego la vamos a completar. La fórmula es la derivada de U respecto de S. Lo vamos a realizar como lo venimos haciendo en esta parte de los videos, utilizando la propiedad del gradiente, que es igual al producto escalar del gradiente por el vector unitario en la dirección en la cual nos piden calcular el gradiente. A medida que vayamos avanzando vamos a ir completando esta fórmula. Vamos entonces a calcular el gradiente de U. Para calcular el gradiente de U vamos a calcular cada uno de sus derivadas parciales. Primero respecto de X. Respecto de X, acá tenemos un producto, pero el segundo factor es una constante. Entonces es la constante por la derivada de X respecto de X, que es igual a 1, queda únicamente la constante. Arco tangente de Y sobre Z. La derivada respecto de Y, ahora Y lo tenemos como argumento del arco tangente, por lo tanto X es la constante. Y la derivada del arco tangente, recuerden ustedes que es U' sobre 1 más U cuadrado. Vamos a poner 1 más U cuadrado. Y sobre Z al cuadrado. Y ahora vamos a calcular U cuadrado. Como Y está en el numerador, nos va a quedar que su derivada es igual a 1. Y acá vamos a tener 1 sobre Z. Por último, vamos a calcular la derivada respecto de Z. Bueno, de manera similar, X es la constante. Y acá de vuelta es 1 dividido 1 más U cuadrado. Entonces ponemos 1 más U todo elevado al cuadrado. Lo único que ahora la variable en la cual estamos calculando la derivada direccional está en el denominador. O sea que está con exponente menos 1 bajo el exponente. Y voy a dejar el numerador como está porque es una constante, pero a z queda elevado al cuadrado. Ahora, a estas tres derivadas parciales, está bien, yo podría hacer, sobre todo en la segunda y en la tercera, algunos cambios o algunas modificaciones algebraicas que nos puedan permitir simplificar z cuadrado con z cuadrado, z con z, pero bueno, por un lado podríamos hacer eso o directamente realizar el cálculo de estos según los valores de m. Si acá calculamos esto, vamos a tener el arco cuya tangente es igual a y sobre x. Y sobre x, acá vamos a tener 2 dividido menos 2, o sea que acá vamos a tener menos 1. Si ahora evaluamos en m la segunda derivada, vamos a tener x que vale 1, no lo pongo. En el numerador vamos a tener 1 sobre z, o sea 1 sobre menos 2, dividido 1 más y sobre z. Y sobre z tengo 2 dividido menos 2, pero o sea queda menos 1. Al elevarlo al cuadrado queda 1. Entonces acá a nosotros nos va a quedar, si hacemos, porque todo esto es como que tiene un denominador 1, como para ver la fracción compleja. Extremo por extremo nos va a dar 1. Y medio por medio voy a tener menos 2, y acá tengo 2, porque 1 más 1 es 2, entonces va a quedar un cuarto, pero como tengo el signo negativo, queda menos un cuarto. Ahora vamos al tercero, que vamos a tener el valor de x, nuevamente, que es igual a 1, no lo vamos a poner, entonces acá vamos a poner menos el valor de y, que es igual a 2, dividido z al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado va a ser 4, queda positivo porque es base negativa exponente par, y acá en el denominador, bueno, en el denominador nos va a quedar, fíjense, la fisonomía del denominador es exactamente igual al anterior, por supuesto.
si todo esto nos estaba dando 1 más 1, 2 dividido 2, entonces acá vamos a dejar 2. Como esto es 2 dividido 1, acá vamos a poder simplificar un extremo con un medio y nos va a quedar en definitiva menos un cuarto. Entonces tenemos, esta es una de las derivadas valuadas, la otra y la otra. Con todo esto nosotros ya podemos escribir o expresar el gradiente de U. El gradiente de U es, bueno, pero acá, claro, acá no lo hemos terminado, porque dice cuál es el arco cuya tangente es menos 1. Vamos a tomar el menor de los ángulos, o el ángulo que está en el segundo cuadrante. Este ángulo y este ángulo, los dos tienen un valor de tangente igual a menos 1. Coincide con el radio de la circunferencia trigonométrica, que es igual a 1. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar el menor. Acá realmente serían dos los ángulos. Pero acá tenemos este ángulo que son 135 grados. Pero yo no puedo poner 135 grados porque no puedo multiplicar sexagesimales. Entonces acá tengo pi sobre 4, 2 pi sobre 4. Esto es igual a 3 pi sobre 4. Entonces este es el resultado. ¿Quedó claro esto, no? Tenemos 1 pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4. Es el ángulo para el cual la tangente vale menos 1. Tengamos en cuenta que en realidad son dos los ángulos. Es este ángulo y ese más pi. Pero vamos a tomar este. Es como que es una duda que se les puede presentar a ustedes. Levantan la mano, preguntan y el profe les dice, no, tomen el menor de los ángulos, tomen el mayor de los ángulos, tomen el que quieran. Bueno, entonces acá vamos a tener 3 pi sobre 4 por i menos un cuarto por j menos un cuarto por k. Que esto también nosotros lo podemos expresar. Este es el formato vectorial, como vimos recién. Acá nosotros esto lo podemos expresar también a través de sus números de dirección, colocándolo así. 3 pi sobre 4 menos un cuarto menos un cuarto. Entonces ya tenemos este primer factor. 3 pi sobre 4 menos un cuarto menos un cuarto. Producto de, y ahora tenemos que colocar el vector unitario en la dirección en la cual queremos calcular la derivada direccional. Este vector, bueno, nosotros nos damos cuenta que no tiene el módulo 1, porque tenemos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 4 más 36 más 9. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el módulo de ese vector, o sea, el módulo de S a través de Pitágoras. Entonces vamos a tener el primer lado al cuadrado, vamos a tener 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Entonces, acá vamos a tener la raíz cuadrada de 4 más 36 más 9. 9 y 4 son 13, 36 más 13, 49. Raíz de 49 es igual a 7. Entonces este es el módulo. Entonces el vector normalizado va a ser directamente este vector
lo vamos a escribir en el formato de similar al primero, o sea, colocando los números de dirección, va a ser 2 dividido 7, 6 dividido 7 y menos 3 dividido 7. También lo podríamos expresar en un formato vectorial. Ahora vamos a completar acá esta fórmula y vamos a poner 2 séptimos, punto y coma, 6 séptimos, punto y coma, menos 3 séptimos. Igual, bueno, no me va a dar para hacerlo acá. Vamos a borrar esto que está acá, total, ya esta expresión ya la tenemos escrita allá, ¿no? Entonces vamos a colocar que la derivada de u respecto de s es igual al producto escalar de dos vectores, que es igual, como lo dije varias veces, a la suma del producto de los componentes homólogos. Esto por esto, o sea que nos va a quedar 3pi sobre 4 por 2 séptimos. Si nosotros simplificamos, nos va a quedar 3pi dividido, acá nos va a quedar 2. Vamos a hacerlo bien para que no queden dudas. 3pi sobre 4 por 2 séptimos. Más, que en realidad va a ser menos, 1/4 por 6 séptimos. Y acá va a ser menos 1/4 por menos 3 séptimos. Menos 1/4 por menos 3 séptimos. Bien, entonces ahora sí vamos a simplificar esto. Acá nos va a quedar 2. Acá vamos a simplificar, nos queda 2, acá nos queda 3. Ya estamos terminando. Y bueno, acá no puedo simplificar, entonces me está quedando 3pi sobre 14. Acá vamos a tener menos 3 sobre 14. Y finalmente tengo menos por menos más. 3 sobre 7 por 4, 28. Entonces acá podemos sacar un mínimo común múltiplo del denominador, 28. Y nos va a quedar 6pi, porque nos va a quedar dividido esto, va a quedar 2. Acá nos va a quedar menos 6. Y acá nos va a quedar más 3. Entonces, en definitiva, nos va a quedar que la derivada de u respecto de esa dirección s, podemos colocar primero el menos 6 más 3, va a ser, empezamos con el positivo, 6pi menos 3 dividido 28. Lo podemos expresar así, podríamos expresarlo también así, 3 factor de 2pi menos 1 dividido 28, es exactamente lo mismo. Queda expresado de manera irracional por tener pi, que es un número que tiene infinitas cifras decimales, pero bueno, como no usamos calculadora, podemos dejar directamente el resultado expresado de esa forma, ¿no? O sea, 2pi menos 1 multiplicado todo por 3 dividido 28. Como para completar o adornar un poco más el ejercicio, lo que podemos hacer es calcular, porque nosotros sabemos bien que probablemente esta no es la dirección perdón, la dirección S no es la dirección del gradiente. Si estos números de dirección fuesen linealmente dependientes con los números de dirección del vector gradiente, podríamos decir de que sería el valor de la derivada direccional máxima. Pero nosotros, si quisiéramos saber cuánto es el valor de la derivada direccional máxima, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el módulo del vector gradiente.
y el módulo del vector gradiente, que lo tengo acá, vamos a tener 3pi sobre 4 al cuadrado más menos 1/4 al cuadrado más 1/4 al cuadrado. Bueno, acá nos va a quedar 9pi al cuadrado sobre 16 más base negativa exponente par 1 sobre 16 más 1 sobre 16. Entonces tendríamos esa expresión. Esto nosotros lo podríamos expresar como 9pi al cuadrado más 2 dividido 16. 16 es común, son fracciones semejantes, entonces sumo 9pi cuadrado más 1 más 1. Entonces, finalmente, como para buscar una mínima expresión, podemos decir que esto es igual a raíz cuadrada de 9 pi al cuadrado más 2, y extrayendo factores fuera del radical tendríamos esta expresión, que es el valor máximo de la derivada direccional. Bueno, también lo que podríamos hacer es completar esto calculando los cosenos directores del vector gradiente, o sea, el coseno de tita x, tita y, tita z, que sería ni más ni menos, bueno, va a quedar una expresión un poco complicada, porque sería el arco cuyo coseno es 3pi sobre 4, que es el cateto adyacente, sobre toda esta expresión que es la hipotenusa. El coseno de tita i es menos 1/4 dividido la misma hipotenusa. Y el coseno de tita z sería igual, sería el mismo ángulo. Lo único que uno es un ángulo, el primero respecto del semieje x positivo, el otro respecto del semieje y negativo y positivo, y el otro respecto al z positivo. Bueno, espero que se haya entendido.